Iniciamos el material de apoyo del curso Contabilidad Gerencial. Este material de apoyo corresponde a la unidad 6, semana 6. El nombre de la unidad 6 es Introducción al comportamiento de los costos y las relaciones costo. Para entender a qué nivel de actividad se cubren los costos totales de una empresa, es necesario utilizar una herramienta que se denomina el modelo costo-volumen-utilidad. Y este modelo pues tiene muchos usos gerenciales. Nos sirve para determinar a qué nivel se cubren los costos totales, cuántas unidades hay que producir de un producto para lograr cierta utilidad. Nos puede servir para medir impactos de campañas de publicidad, etc. Como objetivos de esta unidad definiremos tres: desarrollar el modelo costo-volumen-utilidad, conocer diferentes conceptos que utiliza el modelo y conocer las diferentes formas de cálculo que se utilizan para utilizar este modelo y algunas de... El temario de la unidad cubre 6 puntos. Arrancamos con algunas definiciones, con la descripción de la forma en que se clasifican las variables del modelo, aplicaciones ya del modelo, aplicaciones adicionales, una pequeña variante que es el análisis cuando hay una mezcla de productos, y al final pues vamos a desarrollar una... A la relación del costo, volumen, utilidad se le llama también análisis de equilibrio, análisis de punto de equilibrio, análisis del punto muerto, análisis del umbral de las utilidades o aplicaciones del modelo costo, volumen, utilidad. El modelo se basa en ciertos supuestos. Las variables se comportan en términos lineales en un rango relevante. El modelo ignora los inventarios. El modelo se basa únicamente en la clasificación de costos fijos y variables. A cambios en los ingresos y los costos variables no tienen efectos sobre los costos fijos. Es un procedimiento estático. Y el causante de los costos van a ser o bien las unidades vendidas o los quetzales facturados. En una empresa existen o conviven diferentes tipos de costos, es decir, costos fijos, variables, mixtos. Por ejemplo, en una fábrica de limonadas, los costos que tienen que ver directamente con la fabricación de las limonadas, tales como los materiales directos y la mano de obra directa, pues se van a comportar de forma variable. El alquiler del local que se pague para fabricar las limonadas pues se va a comportar de una forma fija, y posiblemente algún componente como la electricidad se va a comportar como un costo mixto. Al final es importante, no tanto para el uso de este modelo, sino que para fines administrativos, que la administración entienda bien cuáles son los causantes de los costos, qué actividades son las que en este caso absorben la mayor cantidad de costos, para que en su momento la empresa los administre de forma importante. Es tener claro que en el comportamiento de los costos, principalmente los costos fijos, existe un concepto que se llama rango relevante. Este es un rango mínimo y máximo en el cual el costo va a comportarse de cierta forma. Arriba o abajo de ese rango, el costo va a cambiar de comportamiento. En la gráfica que tenemos a la vista, tenemos un ejemplo de un componente fijo que, cambiando los niveles de actividad, cambia el costo de una forma abrupta. Por cierto, a este comportamiento de estos costos fijos se le llama costos escalonados. A continuación, una clasificación de costos según comportamiento. La primera clasificación que tenemos es la de costos variables, que son aquellos costos que cambian en relación proporcional a los cambios en la actividad que se ha definido como causante. Un caso típico de este tipo de costos es el consumo de materiales directos, los cuales, según aumente o disminuya el volumen de producción,
así es que van a aumentar o disminuir en forma proporcional. Por otro lado, tenemos los costos fijos, que son aquellos que no cambian significativamente en respuesta a cambios en la actividad. Los costos fijos, un ejemplo típico, tenemos los gastos por alquileres, es decir, una empresa alquila un local y lo utiliza al máximo de su capacidad. Si en un momento dado va a duplicar, digamos, su capacidad, pues tiene que alquilar un local adicional, pero en este caso el componente es fijo. Y la última categoría son los costos mixtos, que son aquellos costos que incluyen un componente fijo y un componente variable. Usualmente estos componentes no se percibe la separación, y para hacerlo pues hay que recurrir a alguna de las herramientas que hemos visto anteriormente. A la relación de costos, volumen y utilidad, a su principal exponente se le llama punto de equilibrio o análisis de equilibrio. Esta es una de las principales aplicaciones de este modelo. Y definiendo lo que es el punto de equilibrio, pues es aquel nivel de actividad en que los ingresos se igualan a los costos. Estamos adjuntando acá una gráfica que esperamos que complemente la explicación que estamos dando. Para calcular el punto de equilibrio hay diferentes métodos, y aquí básicamente vamos a analizar dos: el método algebraico y el análisis gráfico. Para utilizar el método algebraico basado en el margen de contribución, pues lo que hacemos es convertir un estado de resultados a una relación de variables en las cuales tenemos los ingresos por ventas, el precio de venta unitario, los costos variables totales, los costos variables unitarios, las unidades, los costos fijos, y tenemos la utilidad en operación. Todas estas variables las podemos combinar en una igualdad en la que, si asumimos que la utilidad es 0 y relacionamos las variables, entonces despejamos la variable volumen, que en este caso serían las unidades. Vamos a usar la simbología X y determinamos que el punto de equilibrio está integrado por los costos fijos divididos entre el precio de venta unitario y el costo variable unitario. Si queremos simplificar el denominador, entonces podemos emplear lo que es el concepto margen de contribución o contribución marginal. El margen de contribución es la utilidad que se obtiene al restarle al precio de venta cualquier costo variable. Entonces, en el siguiente slide vamos a ver un derivado de esta fórmula del punto de equilibrio utilizando el margen. Basados en la explicación anterior, entonces, el punto de equilibrio en unidades se va a calcular dividiendo los costos fijos entre el margen de contribución. En este caso, usualmente a nivel unitario. Y si quisiéramos calcular el punto de equilibrio en valores o en quetzales, podemos utilizar el concepto razón de margen de contribución, que no es más que todo el margen de contribución calculado en forma porcentual. Entonces, en este caso dividimos el total de costos fijos entre este margen de contribución porcentual o razón de margen de contribución, y el modelo nos regresa el monto en dinero que tenemos que vender para cubrir el punto de equilibrio. Otro de los usos del modelo es calcular una utilidad en operación de SA. En este caso, si lo queremos calcular en unidades o valores, simplemente al numerador donde están anotados los costos fijos, agregamos la utilidad en operación de SA y obtenemos las unidades a vender para lograr esa utilidad, o bien los quetzales a vender para lograr esa utilidad. La segunda forma que se utiliza para calcular el punto de equilibrio es el análisis gráfico.
En este caso definimos las variables relacionadas, en este caso los ingresos, los costos variables, los costos fijos, los costos totales, y estos simulando diferentes niveles de actividad. Se puede utilizar una gráfica, prácticamente de las que están relacionadas con el diagrama de dispersión, y con base en esa gráfica pues ya podemos graficar el punto de equilibrio. En este slide tenemos mostrado claramente la gráfica que muestra el punto de equilibrio. Entonces graficamos los costos fijos, que son permanentes, los ingresos que arrancan de la intersección, los costos totales que arrancan montados en los costos fijos, y el punto en el que se intersectan los costos totales con los ingresos. Ese es el punto de equilibrio. Este tipo de gráfica nos permite calcular el punto de equilibrio a nivel vertical en unidades y a nivel horizontal en valores. Tenemos dos usos adicionales del modelo costo, volumen, utilidad. Uno es calcular el margen de seguridad. El concepto de margen de seguridad es un concepto que nos permite definir o calcular de acuerdo a las ventas planeadas y de acuerdo al cálculo del punto de equilibrio, qué tanto estamos alejados o cercanos al punto de equilibrio. Este cálculo se puede hacer en unidades, se puede hacer en valores o en forma porcentual. Otro uso del modelo es calcular el apalancamiento operativo, es decir, qué tanto los costos fijos pesan en la estructura operativa de la empresa. En este caso la fórmula que utilizamos es dividir el margen de contribución, en este caso total, entre la utilidad en operación, y esto nos da un factor, y este factor es el que indica el apalancamiento. Ese factor indica que al haber un cambio porcentual en las unidades vendidas o quetzales vendidos, se va a dar un cambio en la proporción que se calcule este apalancamiento en la utilidad en operación. En cursos posteriores se va a estudiar este tema de una forma más específica. Otro de los usos del modelo costo, volumen, utilidad es calcular cuando hay una mezcla de ventas, cómo se logra el punto de equilibrio, en este caso tomando en cuenta las unidades específicas. Este modelo pues es conveniente usarlo cuando no tenemos mucha variedad de unidades, 2, 3, 4, 5, ya para variedades mayores no es tan conveniente calcularlo, y en este caso es mejor hacerlo a nivel global. En el ejemplo que vamos a desarrollar, el nivel de ventas para lograr el punto de equilibrio de esta mezcla se puede hacer haciéndolo en forma de ecuación, o bien utilizando el esquema del margen de contribución. En el slide que estamos mostrando acá tenemos un ejemplo de una empresa que vende billeteras y llaveros en cierta proporción, y tenemos los datos de las unidades que están planeadas vender, el volumen de venta, los costos variables, el margen de contribución y los costos fijos. Los costos fijos, mientras no tengamos criterios definidos para asignárselos a las unidades, pues lo conveniente es trabajarlos en forma global. Entonces acá, estimando vender 300.000 billeteras y 75.000 llaveros, la empresa obtendría una utilidad en operación de 270.000 quetzales. Si utilizamos el método de la ecuación, que es la que estamos mostrando, por cierto, a primera vista se mira un método bastante complejo, despejamos en esta ecuación y determinamos que la empresa, para lograr el punto de equilibrio, tiene que vender 30.000 llaveros, y si la proporción llaveros billeteras es de 4 a 1, como en este caso, tendría que vender 120.000 billeteras, es decir que al final tendría que vender 150.000 unidades totales,
integradas por 120.000 billeteras y 30.000 llaveros. La proporción entre las unidades de billeteras y llaveros se puede establecer como coeficientes, y en este caso por cada llavero se venden 4 billeteras. Eso es lo que origina la forma de armar aquí la ecuación. No vamos a ver con mucho detalle cómo se va despejando, y este método pues sería recomendable que lo utilizaran aquellas personas que tienen bastante facilidad para uso de ecuaciones. El siguiente método para calcular la mezcla de productos para lograr el punto de equilibrio se llama método de margen de contribución ponderado. En este caso, y creemos que es el método más sencillo, se define el precio de venta unitario de cada billetera, de cada llavero, se define su costo variable, se define el margen de contribución, y calculado el margen de contribución se define la participación en la mezcla, en este caso 80 y 20%. Se multiplica la participación por el margen de contribución en cada caso y logramos calcular un margen que se llama margen de contribución ponderado. Este margen de contribución ponderado se suma y obtenemos un margen de contribución ponderado total de 1 quetzal con 20 centavos. Este dato es el que se usa en el siguiente cálculo para calcular el. En este siguiente cálculo tomamos el total de costos fijos, que son 180.000 quetzales, lo dividimos entre este margen de contribución ponderado total de 1.20 y obtenemos 150.000 unidades totales. Este sería el total de unidades que habría que vender. Como sabemos cuál es el peso en el total de las billeteras y llaveros, multiplicamos por y determinamos, igual que en el método de ecuación, que hay que vender 120.000 billeteras y 30.000 llaveros para lograr el punto de equilibrio. La limitante que tiene este cálculo es de que si hay un cambio en la mezcla, pues de plano hay un cambio en el cálculo del punto de equilibrio. A continuación iniciamos la explicación del caso ejemplo que tenemos en esta unidad. Y el caso ejemplo que tenemos es de una empresa que vende galletas, snacks en máquinas expendedoras. Y en la información que tenemos el precio de venta de cada snack, su costo variable, su margen de contribución unitario. Tenemos el total de fijos mensuales, que son 6.000 quetzales, y también tenemos calculada la razón de margen de contribución, que es del 20%. Con esta información base podemos aplicar cualquiera de las herramientas o fórmulas que hemos visto anteriormente para hacer cálculos tanto del punto de equilibrio como de algunos derivados. Si queremos calcular el punto de equilibrio en unidades, pues básicamente dividimos los costos fijos mensuales. En este caso el cálculo del punto de equilibrio se va a hacer en forma mensual de 6.000 quetzales. Esto lo dividimos entre el precio de venta unitario menos el costo variable unitario, que es el margen de contribución, y tenemos que hay que vender 60.000 unidades, 60.000 paquetes de snacks o galletas para lograr el punto de equilibrio. En este slide, en el primer cuadro, repetimos el mismo cálculo que tenemos en el slide anterior, pero en este cuadro tenemos cómo se calcula el punto de equilibrio en valores. Entonces tenemos que los costos fijos, como ya vimos antes, son 6.000 quetzales, y la razón de margen de contribución también, como está en el cuadro anterior, son 20 centavos. Entonces dividimos 6.000 quetzales entre este factor de 20 decimal, punto 20, y tenemos que hay que vender 30.000 quetzales al mes para lograr el punto de equilibrio. Si el paquete pues se vende en 50 centavos y hay que vender 60.000 paquetes, esto equivale a esos 30.000 quetzales que estamos calculando en este slide. Si en este caso particular quisiéramos obtener una utilidad en operación de esa mensual de 3.000 quetzales y queremos saber cuántas unidades hay que vender,
Como ya dijimos anteriormente, al numerador costos fijos se le agrega la utilidad en operación deseada, el denominador queda exactamente igual y en este caso tendríamos que vender 90.000 unidades para lograr, además del punto de equilibrio, obtener esta utilidad de 3.000 quetzales. Si queremos hacer el cálculo de esta utilidad en operación deseada de 3.000 quetzales, si queremos hacerlo en valores, entonces a los costos fijos le sumamos la utilidad en operación deseada, esto lo dividimos entre la razón de margen de contribución y obtenemos que hay que vender 45.000 quetzales. Con el anterior ejemplo hemos finalizado el desarrollo de la unidad 6. En este caso no vamos a incluir ningún anexo en Excel porque el caso resuelto es el que acabamos de terminar de revisar. Así que les deseamos la mejor de las suertes en esta